Bueno, Ricardo Bango, gracias por aceptar la invitación a la Jaca Oviedista y me gustaría preguntarte primero por lo último, ¿qué sensaciones tuviste pisar el nuevo estadio Tartiere en aquel Garrafés donde se rememoró aquel gol frente a la Génova en Europa? Bueno, lo primero de todo, agradecer que hayas contactado conmigo, los que acordes de mí y participar, como te decía antes de empezar lo que es la grabación, que es un honor y un orgullo y una satisfacción poder hablar de algo que nos genera pasión, que tenemos cariño y que en mi caso ha sido y sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Pues mira, fue una sensación muy bonita, porque hacía tiempo, aunque soy entrenador y hago también, bueno, pues estoy metido en el terreno del juego, pero vivir con los aficionados, con el ambiente que había, el motivo por el cual estábamos allí, con el tema del ascenso, con dentro de poco el centenario, que soñó un poco lo que es el acto que hizo, que fue muy bonito por parte del gobierno, pues fue una sensación que hacía mucho tiempo que no vivía y que son cosas que no esperabas vivirlas, que te producen mucho afecto, mucho cariño, mucha emoción y bueno, hay una expresión que define muy bien lo que sentí, ¿no? Un niño con zapatos nuevos, ¿no? Sí, Era como algo, aunque estés acostumbrado a vivir situaciones con mucha gente, con pasión, pero de manera diferente. Y la verdad es que estoy muy agradecido a que me hayan invitado y haber podido vivir ese momento tan bonito, la verdad. claro, yo por las fotos, las imágenes que había, claro, se te veía como tú dices, ¿no? Bastante emocionado y era un momento especial, ¿no? Poder volver a casa y de alguna manera volver a ver la afición. Sí, desde luego, desde luego. Todo, porque también piensa que los compañeros, aunque con algunos de ellos coincido de manera habitual, pero otros no, y siempre que nos reunimos tenemos un gran vínculo. Sí que es verdad que eh, cuando hacemos, y eso tiene mucho mérito la asociación de veteranos que trabaja con Vicente Mira Cabeza de manera impresionante, he podido ver compañeros que hacía 20 años, 20 y pico años que no veía. Y la gran satisfacción de que, ¿sabes? A los 2 minutos de estar con ellos, es como que tienes en cierto modo lo que es la complicidad que tenías, ¿no? Sí, Ese cariño que te muestra y yo a ellos. Y eso fue fundamental también, porque había compañeros de otras generaciones y demás, pero fue fundamental y es fundamental en un tipo de fútbol de tener esa relación personal. Eso te hace dar un plus, esa cohesión te hace unirte en momentos difíciles, digamos, tirar todos en la misma dirección que insisto, lo que viví, pues eso, tomando algo, charlando algo, acerca de lo que vivimos, eh, pues no, es como recordar lo que era el vestuario. Y esa unión diferente que seguimos teniendo y ese cariño que nos tenemos, fue muy importante esa unión cuando éramos jugadores, cuando fuimos compañeros sí, y cuando y amigos y sí. amigos, porque a veces el que no ha vivido en esto es complicado que uno de tus mejores amigos es tu rival en el terreno de juego. Es decir, porque no en el terreno de juego, sino juega él o juego yo, ¿sabes? Esa Sí, o disputa. sea, competencia. Efectivamente, como lo vives ya desde niño, muy joven, pues es algo que en el día a día me das cuenta. Es algo natural y eso no hace que perdamos o que tengamos un enfrentamiento personal en absoluto. Trabajamos para ayudarnos y sí, si no me toca a mí, poder estar enfadado, pero insisto, y eso es muy importante, esa cohesión, esa amistad que teníamos fue fundamental y es fundamental en un equipo de fútbol, bueno, en cualquier grupo de gente que trabaja como objetivo. Sí, sí, me consta porque tuvimos la posibilidad de hablar con Kiko Zúñiga o con Ramón Hicks y los dos pues coincidieron en ese vestuario, ¿no? Lo que era dentro de ese vestuario. Sí, sí, Eh, desde luego que sí. Fue maravilloso. Y es maravilloso. Sí, soy más ratito en ello. Volver a encontrarte con ellos y en nada, en unos segundos es como que ya tienes continuidad y todo ese espacio de tiempo, 20 años, 20 es como que si no, claro, si no nos vemos diferentes porque cambiamos con nada, parece que sería aquel momento. aquel momento, sí, fue revivirlo. Es lo bonito de la vida, ¿no? Que al final lo que se queda en la cabeza de uno son los buenos momentos y eso queda para siempre. Y es como tú dices, ¿no? Que aunque haya pasado el tiempo y los años, pero en ese preciso instante, pues era como volver a esos momentos, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, Ricardo, tú eres natural de Gijón, pero ¿empezaste en la cantera del Oviedo o tus inicios en el fútbol fueron mucho antes? Sí, te cuento brevemente. Yo soy de Gijón, siempre he vivido en Gijón.
y, y jugué en un equipo de colegio, que es Inmaculada. De ahí salieron jugadores como Eloni, Zurdi, bueno, internacionales, Jaime Manjarín, que fuimos compañeros de equipo y teníamos un equipo sensacional. Piensa que un colegio donde prácticamente todos los jugadores solamente éramos estudiantes y ahí en ese colegio lo que se iba era a estudiar. El deporte, bueno, había buen nivel en otras disciplinas también, pero sobre todo lo que primaba era el estudio. Eso no entrenábamos. Pero tuvimos la suerte que el último año en el Nacional, bueno, ganamos al Atlético de Madrid, al Racing, al Real Madrid, al Valladolid, éramos un equipazo. Y yo de ahí me paso al filial. Siendo juvenil, me ficha Vicente Villamil y visito que para me fichan para jugar en el filial. Y entonces, siendo juvenil, juego mi primer año para la camiseta de Pelobios en el filial del Pueblo Oviedo. Y ya, pues claro, se ve con el paso de Vicente Mira, fue el primer entrenador que te subió al primer equipo. El primero fue Antonio Ruiz, Copa del Rey contra Las Palmas, año 85-86 Fue tu debut aproximadamente, oficial con el primer equipo con el primer equipo, sí, en Copa del Copa Rey. del Rey. Sí, sí. Bueno, ya posteriormente ya con Vicente Miera, pues esa temporada sí empezaste a ser más asiduo en las convocatorias y bueno, de hecho jugaste ese partido de promoción frente al Mallorca. Sí, tuve también Carrete, que era mi entrenador bueno, y jugador internacional y que todos conocemos, soy aficionados del Oviedo. Lo tuve entrenador en el filial y también me subió al primer equipo puntualmente. Piensa que yo ese año era juvenil todavía. Y luego, pues sí, la incorporación con lo que es ya el equipo con Vicente Mira, que digamos que ya es la base de lo que es el ascenso, ¿no? Ese equipo que fuimos evolucionando. Y bueno, pues ahí participaba puntualmente, estaba, bueno, como suele ser habitual, a caballo entre el Filial filial y el equipo, que era como el primer equipo, pero estaba como el filial. Y yo creo que es muy importante que a veces se pierde esa situación en la que los jugadores que estamos en un momento determinado de salir, y en la actualidad se utiliza mucho, tenemos un contrato que mi equipo que nos condiciona el hecho de no poder jugar con el filial, claro. en depende de qué circunstancias. Yo creo que si no todos los domingos, un chico que tiene proyección, que es joven, o que tenemos ahí 18, 19 años, es sensacional y es algo increíble que entrando al primer equipo, jugar con el primer equipo, pero el domingo que no van a contar contigo, a poder ser tienes que jugar 90 minutos. Aunque sea otro nivel, pero las experiencias se ganan sumando minutos en lo que es la disciplina. Y para mí es fundamental que un jugador que tenga proyección, que esté ahí a caballo entre, lo que tienes que hacer es intentar jugar todos los amigos. Que es por primer equipo, perfecto, pues juegas un ratito, bien, pero si no, hay que competir todas las... Sí, y es como tú dices, Ricardo, que de hecho lo estamos viendo lo que está pasando ahora en el Vetusta. Empezó a subir jugadores al primer equipo que no tenían minutos o jugaban algunos minutos esporádicamente, pero ya luego ese equipo se resintió, bajó de categoría y al final esos jugadores pues terminan en otros equipos y todo se dispersa un poquito, ¿no? No se está haciendo de esa manera lo mejor posible. Sí, a veces ocurre. No obstante, insisto, a día de hoy prácticamente todos los equipos personales, también es verdad que ahora vemos una gran problemática con los índices salariales, poder escribir, que yo creo que eso habría que modificarlo de alguna manera, porque lo que no puede ser es que, hablando de nuestro equipo, del Oviedo, el entrenador no tenga disponible hasta la segunda, tercera, cuarta jornada todos los jugadores. Eso es una ilustración. ¿Por qué? Porque todo necesita un proceso de adaptación y necesitas tener lo que es cuanto antes los jugadores. Pero sí que es cierto, y repetimos ahora dijimos, los jugadores tienen que jugar, los jugadores tienen que estar aceptados, podemos estar a caballo entre el primer equipo, que existe, es maravilloso, una experiencia, bueno, se sueña de cualquier niño, ¿no? El poder estar ahí, pero lo que tienes que hacer es tener minutos y competir en la categoría que te toque. Estás en el filial, nosotros estamos en tercera, ahora estamos en segunda B, el equipo que sea, lo que tiene que hacer es, el chaval tiene que competir, eso es importantísimo Fundamental. para su formación. Y piensa también, y con esto termino, no me quiero extender en eso, que bueno, hay jugadores, como hemos visto, yo me acuerdo del mítico Calderé, que salieron con 25, 26 años, luego imagínate, Tigran Especial y Barcelona, la selección, pero lo lógico es que cuando pierdes el hilo de ese tren, 18, 19, 20 años,
no juegas, te vas cedido, si no tienes suerte, es como que ya ese hilo que comentaba antes se rompe. Entonces hay que ser muy perseverante con esto que estamos hablando. El jugador tiene que jugar, porque si no empieza la desconexión, empieza la frustración del chico. Hay que intentar, es decir, que aunque no es con el primer equipo, no pienses, porque cuando estás con el filial, el terreno del juego, eh, Xavi, estás metido ahí, estás compitiendo, estás aprendiendo. Correcto, correcto. Sí. Y aparte, claro, diferente de los tiempos de los 90, ¿no? De cuando tú estabas participando con el Oviedo, tú recordarás que cada temporada pues venían no más de 4 futbolistas por año. Te sabía la alineación de memoria, como mucho. Y ahora actualmente estás viendo que cada temporada están entre 12 y 14 jugadores nuevos. Claro, no tiene hueco un jugador del filial. ¿Cómo motiva tú a un jugador de un filial ahora que tu futuro va a estar complicado aquí en el Oviedo? Sí, tenemos las prisas de que queríamos ascender a primera, de volver a primera, pero no podemos perder en el horizonte que la historia del Oviedo es esa. Jugadores de casa con algunos jugadores de fuera. No, no podemos barrer en 2 años la historia del club. Sí, sí, desde luego. Lo que tú dices, hay que tener un equilibrio entre pragmático y objetivo, en el sentido de que tú lo que tienes que hacer, ahora tenemos que consolidarnos, hacer la categoría, consolidarnos, pero sin dejar de mirar, ¿no?, a lo que es la juventud. También es cierto que esto es más sencillo, al menos es una opinión, cuando ya estemos asentados en la categoría. ¿Por qué? Porque el nivel del equipo va a subir. ¿Va a subir por qué? Porque vendrán jugadores mejores, sí, pero también porque los que tenemos van a adaptarse a competir a un nivel más alto. Estamos viendo y hemos comentado, yo en la previa, tanto de Real Oviedo Televisión como en Radio Madrid, que participo, bueno, me llaman a veces, como tu caso, para hablar de un partido, y una de las cosas que siempre digo es que hay que adaptarse. ¿Por qué? Porque los jugadores hay un ritmo de juego, son una división. En primera hay otro ritmo de juego. Sí, Piensa que en primera los jugadores son más rápidos, técnicamente mejores, ven las cosas más rápido, y tú muchas veces estabas a un nivel de exigencia que tienes que superarte. ¿Eso quiere decir que no tengas ese potencial? No, porque el nivel de la categoría te da contra quien compites. Si te exigen más, habrá jugadores que no lo den, pero lo lógico, y encima una cosa muy buena que tenemos, es lo que es la solidaridad y lo que es la competición que tenía estas 2 últimas temporadas los jugadores del primer equipo, del Oviedo. Es decir, que también es verdad que solíamos jugar bastante bien, solíamos ser, entre comillas, superiores en la mayoría de los partidos. Ahora no. Ahora eso no lo claro. tenemos, pero esa cohesión, esa manera, y adaptarnos cuanto antes en la categoría, nos va a dar un plus. Y yo creo que lo tiene. ¿Por qué? Porque lo han demostrado. Han demostrado profesionalidad, entrega por el equipo, y acabamos de empezar prácticamente lo que es. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, Ricardo, porque llevas prácticamente 5 jornadas, 2 primeros partidos ante rivales muy superiores a ti, como han sido el Villarreal y el Real Madrid. Y ya tras 5 jornadas ya tenemos al aficionado ya un poquito eh, pesimista. Ya están los medios de comunicación hablando de un cambio de entrenador. Un poquito surrealista todo todavía, ¿no? Llevamos 5 jornadas prácticamente y yo creo, y tú sabrás como también como entrenador que eres, que seguramente Paunovic va a optar por otras opciones si él mismo está viendo de que no está funcionando. Sí, desde luego. Yo realmente no estoy preocupado, porque lo que hablamos, creo que hablamos ya un poquito de los 3 aspectos, ¿sí? Muy rápido te voy a decir, ascendemos de categoría, eso es un hándicap, no, es maravilloso, pero es un hándicap de tira de competir. ¿Por Claro. qué? Porque vas a jugar contra equipos que tienen un nivel, en la mayoría de los casos, a día de hoy, mayor que tú. Lo segundo, el calendario no se elige. Piensa que hemos jugado contra Villarreal, Real Sociedad, Real Madrid, hoy nos toca el Barça. Comparamos, por ejemplo, no estoy seguro, pero el Elche ha jugado contra el Atlético de Madrid, ha Sí, jugado contra rivales, es decir, por ponernos un poco a la par, ¿no? Los ascendidos han tenido calendario diferente. Posiblemente, de hecho, es un equipo que tiene más asentado lo que es, y está punteando bastante bien, lo que es, digamos, un monte, o digamos, el equipo. Su equilibrio ya, bueno, lo han cogido antes que nosotros. Nosotros hemos tenido muchas modificaciones de plantilla y un calendario complicado. Y también algunos de los partidos hubiese ocurrido si
mira, decía Pauno que estos días, ¿no? Que hemos tenido prácticamente en todos los partidos que hemos perdido, hemos tenido oportunidades. Sí, Quitando el Real Madrid antes de incluso con el Madrid, por ahí, sí. Real, efectivamente, un penalti que hemos fallado. Es decir, situaciones que podían haber condicionado. No sabemos, porque esto es especular lo que hubiese ocurrido. Pero sí es cierto que sucedió de esa manera. Nos contacta, insisto, es un cúmulo de circunstancias el hecho de eh, tener un calendario complicado, eso es un aspecto objetivo, y la incorporación de muchos jugadores que han ido poco a poco jugando, es decir, el entrenador tiene que verlos, los va a conocer, ya los conocía, evidentemente, bueno, los que tenía, por supuesto, pero conocía ya, los voy a entrenar, es decir, y luego esto como hacer un cóctel, ¿no? Es decir, y eso lleva tiempo. Lamentablemente, cuando estamos aficionados, queremos es ya que funcionen todos y hagamos partidazos, pero no suele ser así. Lo que hay que tener es tranquilidad y nos ponemos, no sé, un margen. 10 jornadas, ya veremos. La jornada número 10, 11, cómo estamos. Y yo creo, si no nos volvemos locos, si no ocurre, es decir, bueno, pues si no ocurre nada, no se me ocurre, ni voy a decir una hipótesis de algo que puede ocurrir. Pero sí, hay que esperar a la última jornada y encima, teniendo en cuenta el duro comienzo de Gander. Claro, el tema es esa paciencia que no la tiene la grada. Ya sabemos que el grupo Pachuca también es de gatillo fácil, pero lo que más se habla es cuando el equipo llega a área rival, se disipa. No crea ocasiones. Depende mucho de lo que haga Hassan. Lo veo de los 90 era llegada y finalizar jugada. Un fútbol muy diferente, pero sí es claro que el fútbol de los 90 sí era más efectivo que el de ahora. Es posible. Yo no soy de comparar las cosas, pero sí que es cierto que analizando de manera objetiva nuestro equipo, nosotros tenemos un chico por banda derecha que era Octalberto, eh, que mira lo que hizo después. Es decir, consolidado, tenían jugadores. Digo, esto por poner un ejemplo de un jugador que era, es decir, un todoterreno, polivalente en qué sentido. Sí. Robaba, trabajaba muchísimo, luego cuando tenía la pelota sabías que siempre iba a desbordar y que la iba a poner. Y eso lo hizo desde prácticamente el primer día. El primer día me acuerdo la llevada que tuvo, y él no era goleador, participamos contra la Real Sociedad, que éramos 1-0. Metió el Eso gol. lo tuvo, pero tuvo 15 años. ¿eh? Y subir de segunda a primera a él le afectó, le afectaría posiblemente, pero no. Mantuvo, mejoró, subió y fue competitivo muchos años en primero, cuarto internacional. Y como él, varios compañeros que tenían un nivel, y también te digo, para ser honesto, yo con esa edad no tenía, digamos, una experiencia, una mentalidad que me permitiese analizar lo que estaba viendo en ese mundial, creo. Pero luego cuando vas viendo la evolución de esos jugadores, muchos de ellos eran una incógnita, pero pegaron un salto adelante, mejoraron y mira las carreras que han tenido. Y esto lo podemos vivir nosotros. En cuanto al tema ofensivo, el tema ofensivo, es verdad que tenemos un jugador diferencial, que es Hassan, porque es un espectáculo en el sentido del desborde, la velocidad que tiene, ¿no? Hay mucha gente que critica porque este tipo de jugadores siempre es así, ¿no? Que no es consistente en el juego. Es que si ese jugador fuese consistente no estaba, no lo viera. ¿eh? Y yo, bueno, deseo por él, que esté aquí muchos años, pero le deseo lo mejor del mundo y ojalá vaya cogiendo esa regularidad y consistencia. Luego, los demás jugadores, si te das cuenta, hemos cambiado. Ya no está Lemao, hemos fichado un par de jugadores con, bueno, perfiles un poco diferentes. Hemos traído gente de media punta que juega de manera, es decir, diferente, con otro rol, perdón, rol, con otra manera de entender, digamos, un poco las cosas en el juego, es que necesita tiempo. Sí. Y cuidado, insisto, estás jugando al máximo nivel mundial, estás en la Liga Española. Eso lleva un tiempo potencial, yo creo que sí tenemos. Pero, insisto, el equilibrio va no solamente en la cuestión de ataque. Cuando defiendes más o menos bien, la gente que es más específica de atacar, Tú me es cuesta decir, bajar. refrescas tu cabeza, no será tan pendiente de atrás y puede dar un plus en el tema ofensivo. Es un poquitín Sí. lo que es la adaptación,
pegar esos saltitos que estamos hablando de calidad, de intensidad y adaptarnos a lo que requiere fútbol eso. Bueno, yo escuchándote me quedo más tranquilo porque al final, entre los dos, el que tiene más experiencia en el fútbol eres tú. Yo me puedo llegar a preocupar, me puedo llegar a irritar, pero un dato curioso sí que es verdad, Ricardo. La temporada pasada, equipos como el Español, el Mallorca o el mismo Girona perdieron en el campeonato entre 17 y 19 partidos. O sea que ya te está diciendo un toque de lo que nos espera. Ujú. Sí, sí, desde luego. No obstante, me hablas de equipos un poco, digamos, diferentes. El Onda es un caso un poco, digamos, especial. Bueno, en Mallorca, es que la idiosincrasia de cada club y la situación eh, que vive cada club en un momento determinado son diferentes. Claro, y es decir, yo soy el primero que lo hago, ¿eh? Lo que es comprar, mira, este equipo que le dice, mira tu estilo de Claro. leche, cómo está, no sé qué. Bueno, otra cosa es que estemos analizando un poco fríamente, o como es el momento ahora, o cuando hablo con gente de fútbol, de Oviedo o de otros equipos. Es un poco más, más complejo. Yo resumiría todo, no es por ser simplista, el hecho de que ha habido muchas modificaciones en la plantilla, muchos jugadores nuevos, Sí. muchos, muchos. Es verdad que, por ejemplo, no por nombrar a nadie, porque a mí tampoco me gusta, en verdad, pero el Girona se encontró con un equipo donde fichaba, hemos visto muchos jugadores de donde era, Del City. ¿eh? Que eso no es habitual. No. Me recuerdo un poco que tampoco es como una crítica. Que el Depor, el Super Depor pasó de subir con 11 de división en la época que narrábamos antes, y en 3 4 años tenían 5 internacionales brasileños y tenía, es decir, ojalá pudiésemos nosotros pegar ese salto, pero bueno, los controles, lo que te decía antes, los controles financieros, eh, por el tema de las inscripciones, complican mucho las cosas. Nunca hemos vivido, no es un fichaje 2 3 en la Liga Española, los cuales son jugadores que se pelean con los grandes de Europa. No, no. Los últimos días ahí, porque están cambiando cromos, no digo efectivamente, porque este va a ganar no sé cuánto, si libero este, es decir, tengo un margen de ficha de tal, es un lío tremendo. Sí. Para los entrenadores, yo veo con varios, es que es una frustración porque ni el propio club, aunque estén todos de acuerdo, ni están teniendo un jugador que hace una carambola y hemos visto que ni piensa lo que pensábamos, para la redundancia, un poco antes, finales de lo que es ese periodo, empezaba la liga, nos ficharon a 5 jugadores, prácticamente, que no teníamos claro, acuérdate, que no teníamos claro decir, bueno, pues nos bastará, bueno, confiamos en los chavales, tal. Pero bueno, se puede crear movimientos, pero a mí es que eso no me gusta y es frustrante porque es que si trajeses 5, uno del Bayern, otro de tal, bueno, pues muy mal tendría que ser entrenador para que no, ¿sabes? Pero no es el caso. Es complejo, es difícil. Sí. Y eso nos condiciona. Tenemos que darle más margen. Antes también, cuando un equipo, por ejemplo, asciende o no cada año. Pero es que ahora, date cuenta, es que empieza la liga y no conocemos a nuestros jugadores prácticamente. No, es así, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de ti, Ricardo. Queda claro que al final, escuchándote, me ha rellenado mi nivel de paciencia otra vez, porque estábamos esta semana un poquito cabizbajos, pero bueno, siempre es bueno y agradable escuchar a alguien que tenga experiencia y ponga un poquito de calma, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu salida del Oviedo al Sevilla? ¿Fue duro? Me refiero porque eres asturiano, te has criado allí, y surge la opción del Sevilla, un buen equipo. Ajá. Sí. Mira, fue. Lo voy a escribir cronológicamente y de manera breve. Cuando se produce lo que es el traspaso, a mí me llaman por teléfono, estábamos en Vera del Pisuerga, en Castilla y León, donde hacíamos la aprendizaje con el primer equipo, y cuando me llamó mi papá, que me dijo, ya está cerrado, Ricardo. Ya, y veo una gran alegría, porque era un salto bueno, yo de aquella era internacional, era un equipo que íbamos a competir por las zonas altas, bueno, era un paso en mi carrera. Hice las cosas y me fui a Oviedo. Me acuerdo que me llevó nuestro médico, Manuel Rodríguez, en el coche.
Y en el coche, durante un buen rato, iba llorando. Ya eres más real desde que te ibas, claro. Sí, que me iba. Y aparte de, ¿sabes? Esas lágrimas fueron producto de, bueno, de dejar al club y tal. Pero sobre todo, he de reconocer que era porque mis amigos, lo que hablamos antes, no iba a volver a verlos en el vestuario como estaba. Claro. Y eso estaba Manuel Rodríguez, de testigo. Le pregunté, ¿a qué te pasa, Ricardo? Y no, déjame ver, déjame. Porque no. Y, y lo que sí he de decir que me pasó eso, una alegría tremenda a nivel personal, pero a nivel personal dije, "Joder, es que mis amigos no los voy a volver a ver más. No ver más, es decir. Sí, lo llegaste a ver, pero frente a ti. Y tal cual, tal cual, tal cual. Y no exagero, insisto, además tengo un testigo, me la habitáculo de un coche y luego lo que fue, bueno, pues llegar allí, pues muy bien, con muchas expectativas, un vestuario sensacional, tenemos muy buena relación con los compañeros a día de hoy y fue una época maravillosa, pero ese cambio, sí. Luego, en el tema personal, bueno, pues te cuesta un poco al principio, yo he vivido con mi familia siempre y bueno, el pasar a vivir solo, pero bueno, es decir, dichoso, porque no te falta de nada. No, Muchas pero veces dices, nada, me sentía solo, pero es que hay gente que va a trabajar a otros países en unas circunstancias económicas, sociales, sí. laborales, que no tienen nada que ver con lo que viví yo. Pero bueno, así lo Sí, pero falta. ese Sí, sentimiento que tú claro. has mostrado sí es el mismo, Para ¿eh? casa y estar, es decir, o sea, tu Sí, familia, con yo, tus claro, amigos. Pero bueno, enseguida, insisto, tanto la gente del club, que no me trataron muy bien, como mis compañeros, enseguida vas en el día a día y también piensa que la profesión de futbolista te hace que aunque puedas ir, es decir, compartir momentos, tú en la cabeza, tu cerebro, la mayor parte de ello está centrado en competir. Si tengo alguna molestia, ¿qué tengo que hacer? Si el mister no sé qué, mañana que entrenaremos, mañana. Entonces prácticamente vives, vives bien en el sentido de estoy feliz si te va bien en el fútbol, ¿sabes? Y luego lo otro es un muestra que ayuda mucho también. Pero sí es verdad que si en el fútbol te va bien, luego lo otro, y la que me tienes que ir un futbolista, de ti no nos podemos quejar. no recuerdo si cuando, estando ya en Sevilla la primera temporada, creo que fue el primer partido fue en Sevilla o en el Tartiere. No lo recuerdo muy bien. No, el primer partido contra el Oviedo fue en el. Fue en el Tartiere. Sí. Yo también jugué a fútbol, ¿no? Y sé lo que es enfrentarte al equipo donde has jugado toda tu vida y la última etapa de tu vida te vas a otro equipo y te vuelve a enfrentar. Eso también es muy bonito en el fútbol, ¿no? Esa semana es tan especial y ese partido es una explosión de emoción increíble. Su- Sí, lo que pasa es que me encontré raro cuando salí al campo. Sí, sí. El calentamiento no, pero luego cuando tú sales de blanco y están tus compañeros ahí y tal, me sentí, bueno, raro. Voy a explicarlo, no raro, sé que es. Sí, te entiendo, te No, sí, entiendo. yo estoy en el medio campo, estoy equivocado. A veces como de que te veías así, porque había, bueno, pues evidentemente, bueno, había hablado con ellos durante la semana, me había visto antes del partido, el calentamiento también, unos están a un lado, pero cuando estás vestido con tu ropa y ves la camiseta azul y blanco, es como, sí, sí, lo recuerdo, es como decir, estoy equivocado, Dios. Mi lado del campo es aquí, ¿no? Ese sentido, que duró unos segundos, ¿no? Pero es bonito, normalmente no suele ser así, no digo para todo el mundo. Yo siempre digo que, por ejemplo, los derbis, yo he vivido, bueno, tanto los de Asturias como Lo sé. los de Sevilla. A mí me gusta mucho ganar a un equipo que quiero. Me gusta mucho ganar a un equipo donde entrena un compañero mío, pero no para mofarme, sino porque es como no sabía describirlo muy duro con palabras, sino porque es que Una manera sabes que de... quiero ganarle, pero ganarle, es decir, con todo respeto y demás, pero es algo importante, que luego los derbes sí, cuando son importantes, porque vives en una ciudad, una provincia o una pequeña autónoma provincia como nosotros no tienen Asturias, y son parte muy especial, pero desde el respeto, es decir, desde, Jolín, es que he ganado un equipo que quiero. Dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, la verdad que sí. Sí, sí, si no es por perjudicar, no es por mofarte, no es que luego está muy bien, es decir, yo soy el primero que bromeo, pues no muchas veces utilizo
cualquiera que me conoce depende, utilizo el Sporting o el Oviedo cuando me interesa. Es decir, bueno, que se me entienda, ¿no? Por si Sí, eso sí. es que hay que tener cuidado, no me pego, ¿no? Cuando me dice, bueno, tú no sé qué, pues según me interese, no, además lo digo. Y no, nada, hombre, nada, esto es de lo que, nada, esto es del Sporting, esto es de tal, o del Betis y tal, bueno, en ambiente. Pero bueno, siendo respetuoso y teniendo esos valores y esos sentimientos, es muy bonito enfrentarte a un equipo que quieres, pero que es lo que más quieres en el mundo, ganaré en ese encuentro. Ya. Bueno, y como acabas de decir, ¿no? De tu caso también por el Sporting, fue del Sevilla al Sporting, si no recuerdo mal, Sí, ¿verdad? correcto. También, pues, viviste la situación de meter un gol en el Tartiere en aquel derbi con aquella lluvia que había, que fueron los últimos minutos. Y la temporada siguiente, creo que fue la siguiente, metiste un golazo en el Molinón a Esteban. Un tiro de estos que solías pegar tú flojito, despacito. Sí, bueno, piensa que cuando tienes eso, bueno, pues muchos partidos, bueno, derbis, partidos importantes y demás, bueno, pues siempre hay una casística, es decir, una probabilidad de que, bueno, pues metas goles y demás. Y cuando están muchos años, pues bueno, he metido goles en los derbis, tanto a favor mío como, perdón, a favor mío, tanto de un equipo o a otro. Me ha pasado también meter goles y no tiene nada que ver, pero al Sevilla y al Betis. Y dices, bueno, al Sevilla sí que pues correas, pero el Betis no. Pero es que cuando estás en el Sevilla, ¿eh? Yo había metido un gol al Betis. ¿Sabes estas cosas que te comenta la gente? Sí, sí. Porque es verdad que los goles, eh, yo muchos de goles los he revivido, que no me acordaba de ellos, porque gente me lo manda. Gente que, bueno, amigos o no amigos te mandan, oye, ¿te acuerdas de este gol? Y es curioso porque a veces la mente, hombre, si son goles importantes o trascendentales o metiste un golazo tremendo, bueno, pero hay situaciones que dices, no me acordaba de este gol. Entonces, cuando están muchos años, pues eso, lo que te digo también, te seré orgulloso, oye, pues los Erris, he metido goles con los equipos, he metido goles, bueno, pues a Sevilla, bueno, a muchos equipos, al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, pero bueno, son situaciones que no dejan de ser tu currículum y son situaciones bonitas, ¿no? Vale, pues lo que te digo, a mí me gusta con el Oviedo ganar al Sporting y no, yo quiero mucho al Sporting, lo sabe todo el mundo. Y quien dice, no lo entiendo, bueno, a mí no me pregunte si quería más a papá o a mamá. No, No, no es lo yo eso lo mismo. entiendo Bueno, pues para ti perfectamente. no es lo mismo. Es decir, no tiene, eso es una cosa que me he educado porque me lo han hecho Ujú. así en casa y yo creo que, y lo siento así y lo digo. Lo que nunca haré es, ni bajo un calentón o tal, pues tengo una falta de respeto. Oye, somos humanos, a lo mejor puedes hacer un comentario desafortunado. Te digo que nunca voy a hacer voluntariamente es hacer daño a equipos que quiero y no lo voy a hacer contra equipos que no quiero, porque detrás de eso hay una masa social y cuando tienes cierto grado de madurez y que eres un poco sensato, tú puede haber un enfrentamiento que sale tal y hablar o criticar y demás y estás involucrando a miles de Claro. personas. Entonces, una cosa es que digas lo que crees que tienes que decir, una cosa es de manera educada y así en ese sentido, bueno, yo creo que tú lo sabes, Xavi, yo nunca he tenido problemas. Hay gente que si me dice, Juan, yo nunca te perdonaré que te fuiste a Oviedo, siendo de aquí, del No, colegio, del deporte de la vida. Bueno, yo entiendo que puede ir porque te lo dicen bien, ¿no? En el sentido de... Pero bueno, realmente no tengo problemas, la gente es consciente de ello y cuando hablo con la gente es muy raro. Sí, te puedo decir que he tenido un problema, no problemas, sino que alguien me ha dicho algo feo de esto, tal, de mil. No, al contrario. Es una cosa que va en mí, en mi vida, que la gente lo ha aceptado, que es algo que tengan que pensar, pero creo que comunicación, sensatez y expandir las cosas con lo que es eso, con educación, creo que la gente, si no está de acuerdo, al menos lo puede quitar. bueno, como tú dices, lo cortés no quita lo valiente, pero claro, eso yo entiendo un poquito, eres asturiano, ante todo. Y esa situación la he vivido yo aquí en Noruega, en Oslo, saliendo yo del trabajo con mis mochilas del Oviedo y esperando el tren para volver a casa. Veo que un chico me mira demasiado, me mira, y claro, yo no sabía quién era. Y se me acercó y me dice, me gusta el escudo de la mochila, pero soy del Sporting. Estoy fuera de casa y ver eso me lo dijo tal cual, Sí, claro. me ha llenado el alma. Y soy del Sporting, ¿eh? Y yo me quedé, vamos, nos dimos un abracito.
Sí, la verdad que es bonito, ¿no? Claro, cuando estás fuera, Sí. cambia mucho ese pensamiento que estamos hablando, cambia mucho. Lo que antes te enfadaba, ahora lo ves de otra perspectiva. Ahora más que eso, cuando estás allí es la tierrina, más que Puigpón de Oviedo, que estoy diciendo no importa, es la tierrina, bueno, los sentimientos. Yo creo que la gente sensata y con educación, aunque no estés de acuerdo, puedes entender los sentimientos que tiene la gente. Y sí que es un buen comportamiento, y si no, me te decía, es que no te pasa absolutamente nada. Incluso hay gente que valora que tengas esa, es decir, que seas así en ese sentido, que diga las cosas de naturalidad, con cariño, con respeto y creo que la base de nuestras cosas está, aunque también es cierto, el fútbol es pasión. Y a veces la pasión en ciertos momentos nos hace dejar de ser un poco humanos, ¿no? Pero bueno, forma parte, forma parte del juego, de esta maravilla que nos, nos hace sentirnos vivos, de tanto para sufrir como para alegrar. ¿No? Pero insisto, y con esto termino, yo no he tenido problemas, la gente no entiende y recibo mucho cariño. Y eso, es decir, cuando si estoy en Oviedo, estoy en Gijón, por una parte, por la otra, y es agradecido, también lo digo, es agradecido. Volviendo un poquito atrás, Ricardo, em, hablando de la selección, yo recuerdo el revuelo que se formó en prensa porque creo que fue Vicente Miera no convocó a Mitchell y fue cuando te llevó a ti. No, no, yo fui, Vicente Mira me llevó porque se había lesionado al jugador. De hecho, Vicente Mira habló conmigo para jugar de lateral izquierdo. Que contra Tracia, el Benito Villamarín, jugué de lateral izquierdo. Pero fue por la baja, eh, ahora me mata si no lo recuerdo. Pues no sé si fue con Vale, Miera, pero yo recuerdo que fue una convocatoria que no fue Mitchell y fuiste tú en su lugar y se derramaron ríos y mares de tinta sobre ese hecho. puede ser, porque yo estuve con Vicente y también con... No, pero el partido que te digo, es posible que... No, no, si tú te acuerdas que sería así. Sí, Pero sí, realmente yo yo te voy recuerdo. a decir porque Vicente, es decir, nos llamó por teléfono y me llamó y él quería que jugase lateral izquierdo porque sería ser un jugador. Lo que sí es cierto es que cuestionaba que yo si de centrocampista y al final era ofensivo, que me hubiese llamado a mí. Pero bueno, él tenía confianza en Tugo, apostó mucho por mí y tenía confianza en ese sentido. Y luego, bueno, es verdad que si piensas, hubo mucho revuelo sobre todo con ciertos jugadores de Real Madrid, no sé si te acuerdas aquella época con José García y todo aquello que igual se buscó un poco, pero realmente yo no iba a jugar en el centrocampo. Eso ya lo sabía porque Vicente me lo dijo. Que claro, quiero que hagas esto y tal y cual, en hora de preguntar. No, claro. No, Ricardo, yo creo que tú tienes que hacer esto y quiero que puedes tal y cual. Y digo, sí, sí, no. O no, faltaría más. Ponme como si quieres, quita tú y ponme a mí, que con la selección y encima, no, con la selección, por supuesto, y encima de lo que me pidiese o necesitase, faltaría más con todo lo que hizo por mí. Bueno, ya te puso también de lateral izquierdo en aquel partido de promoción en casa frente al Mallorca. Bueno, es que tengo, de la televisión tengo varias experiencias, efectivamente. Cuando bueno, sustituía a Billy, que se lesionó, y cuando llegué a Sevilla, entrené, bueno, en mi posición, toda la selección a Manolo Jiménez, y me dice Bilardo, dice, Ricardo, decido que juegues aquí, que hagas esto y tal. ¿Cómo lo ves? Este te preguntaba. Iba a hacer lo que quisiera, Carlos Salvador y Bilardo, pero te preguntaba, yo quiero que hagas esto y que si te cuenta conmigo para lo que sea. Y curiosamente, nunca tuve mi daño en los hombros, nunca, bueno, a lo mejor alguna caída, pero no recuerdo. Pero en ese momento empecé a tener una molestia en un hombro. Y entonces dices tú, bueno, ¿qué me dice Ricardo? Es que para sacar de banda estaba negro. Yo nunca saqué de banda. No recuerdo que sacaba de banda ni en el colegio porque no jugaba, ¿sabes? No era sacar de banda, ¿sabes? Porque desde niño sacas de banda, pero no porque lo hiciese en los partidos. Y estuve jugando, pero recordar, unos 5 6 7 partidos y me costaba la vida sacar de banda. Porque coincidió. Empecé a ponerme en posición y te puedo decir que a los 4 días se me fue el dolor del hombro. Esto fue algo increíble. Pero sí, he jugado varias veces así puntualmente de la televisión. Vamos a volver a tu segunda etapa en el Oviedo.
que creo que fue estando en el Sporting que volviste en el Oviedo. Sí, Sí, y posteriormente ya te fuiste a México, sí. luego me fui a México ya, pero Yo recuerdo un partido que ese ha sido el único partido que he visto yo del Oviedo. Fue en Málaga. Entrenaba al Oviedo Luis Aragonés. Luis Aragonés. Y tú jugaste ese partido de central, de libre, ¿puede ser? De central jugábamos con defensa 3 como le jugaba, yo creo Estaba que jugaba tú, Boris Bonoco, y Keita o Danjou, no recuerdo. no, Boris fue de lateral izquierdo, que o jugaba César o Frederic Taki. Creo que era Danjou, claro. Y una imagen que se me ha quedado, pero para toda la vida, claro, imagínate, para mí fue la primera vez que veo el equipo de mi vida delante de mí, yo estaba extasiado. Y recuerdo una imagen en una contra del Málaga, ya la segunda parte, donde Boris te miró resoplando, tú le dices, te vi diciendo, tranquilo, tranquilo. Y Boris resoplaba, ¿no? Resoplaba porque como que se le iban o estaba más nervioso de lo normal y le diste esa pota, tranquilo, tranquilo. Y eso se me quedó grabado. Ahora, ese partido fue el Málaga, creo que nos ganó por 4. Una locura ese No partido. recuerdo, pero sí. Sí, sí. Es que ese partido empezamos perdiendo y Luis tenía, para bien y para mal, mucho temperamento. Y me acuerdo, es que estas acciones, nosotros hacíamos una manera de jugar que era que juegas con 5, lo llamaba la cuarta él, que es que el lateral aprieta muy arriba y lo llama la cuarta porque la defensa de 5 pasa a ser de 4. O sea, el lateral y el central se va a bata. ¿Qué ocurre? Que eso tiene que estar muy bien organizado, porque aparte hace es decir, no es cuando hace una presión, es un fuera. O, de acuerdo, en esa acción, que posiblemente estemos hablando de la misma acción, estaba el mister pegado a la banda y estaba diciendo fuera, fuera, fuera. Y estaba más bien encima de la línea del medio campo. Es decir, más afuera implicaba habilitar el fuera de fuego. Y yo me acuerdo por eso, porque sí es verdad que tuvimos 2 o 3 acciones que nos entraban por banda derecha el Málaga y hacíamos este déficit descompensado. O sea, salíamos rápido él, yo también lo había regular y fue un partido de esos de pastos. Entonces, cuando empezamos creo que, no sé, 10 minutos, 15 minutos, perdíamos 1-0. Sí, sí, Bueno, me y luego acuerdo, 2-0. Es decir, fue fue como, Agostinho. Me recuerdo ver, se pegó una carrera por banda súper rápido, el portugués, y se entró. Y yo desde lejos vi a Cataña. Yo no sé si era un salto, era un cohete, pero metió un cabezazo y vi volando a Esteban, que voló, porque voló. Pero sí, sí, no sé, sí, sí. Málaga era un equipo muy, muy bueno. Bueno, no, aparte eran gente veloces y nosotros nos hacíamos a por todas. Y el mister era, pum, ahí terminó, me da igual, vamos, 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 y ellos tenían gente veloz y rápida y así que Sí, y casualmente en la grada coincidí con dos personas pensionistas que venían de Melilla a ver el Oviedo. Y tú fíjate, llevamos 5 minutos del partido, yo la primera vez que vi el Oviedo, y me decían, hoy perdemos y por golear. Y me quedé yo así, ¿por qué? Digo, la experiencia de ver fútbol. sí, sí, pero sí es verdad, es que ya se decantó desde el principio, insisto, no sabe igual, vamos, no sabe igual. Es decir, tenemos que ir. Y aparte es verdad que el Málaga tenía buen equipo, pero nosotros estábamos en un buen momento también. Entonces, yo creo que tanto el míster como nosotros es como piensas, a este les podemos meter el colmillo si les apretamos, pero apretamos mal. Es decir, y cuando apretas mal, muy arriba, pues va a pasar que con jugadores rápidos y con talento te pueden hacer un daño como se fue. Ricardo, por ir terminando, pero no quiero quitarte mucho tiempo, ¿qué entrenador ha sido el que más ha influido en tu carrera o qué te queda con cada uno de ellos? Ha habido varios. Hombre, los primeros, bueno, Vicente Villamil, que junto con Pichito, que en este me ficharon. Eh, Carrete me llamó mucho la atención por su temperamento, cosa que para mí, es decir, el temperamento, ya ves, bueno, a día de hoy, que si no sé qué, a mi temperamento, dicen, oye, si hablas un poco fuerte y medio mal, y yo digo, si lo haces con respeto, y digo, ¿cómo con respeto? Y que no, es que hay gente que está en temperamental y te dice una cosa, una barbaridad en un terreno de juego, y a mí no me parece mal. Es que me pueden decir que soy muy arcaico, soy muy... No, no me parece mal, porque estoy a pensión y aparte
hay jugadores que necesitan o necesitamos que en un momento determinado decir algo fuerte, que dices, que lo mío aprieta. Es decir, lo mío aprieta, no. ¿Sabes? Que lo mío aprieta, eso no vale para nada. Es decir, habrá que darte una voz y decirte una, ¿sabes? Y era el primero que tenía. ¿Sabes? El primero que entrenador, con entrenamiento, riesgos y tal, fue Carrete. Luego Vicente Miera hizo mucho. Me enseñó muchas cosas, porque yo me di cuenta que yo tenía físicamente, era una bestia, porque yo en aquel momento el 95% de mi potencial era físico. Era potente, rápido, salto de cabeza, le pegaba, que la rompía, y me di cuenta de que tenía carencias. Luego técnicamente no era malo, pero es verdad de no entrenar, de limitarte a hacer ciertas cosas, y Vicente Mira me dio vamos, se ponía conmigo, cambios con pelos orientados, correr mirando la pelota con controles en velocidad, una serie de cosas. Y ahí ya tiene un cambio técnico importante de cosas que yo pensaba que no podías hacer, sino que no estaba familiarizado con ellas. Luego, no quiero dejar atrás, pero Milardo era un tío muy inteligente. Aparte de esa imagen que tiene de duro, de malo contra el rival y demás, es una persona muy inteligente, tiene medicina y como especialización es una persona que de cabeza entiende muy bien el fútbol también. Quizás el fútbol no argentino, sino latinoamericano, hispanoamericano, como lo queramos llamar, pero es muy bueno y aprendes muchas cosas con él. Luego con Luis aprendes también cosas, con los Aragonés aprendí también cosas, jugar de una manera diferente, como esa presión que te decía, hacer la puerta y demás. Eh, Conrado, que parece también, bueno, esa manera de darle velocidad al juego, es decir, con Antonio Maqueda también, Fernando Vázquez, es que tendría que decirte, bueno, y yo tengo cosas también como entrenador Que que si me pongo a analizar son cositas que me gustaron, o bueno, modifiqué o tal, pero quizás yo soy, pues eso, un poquito de todos ellos. Luego, obviamente, claro, lo que es tu percepción y tu experiencia, eso me equivoca. Ricardo, que en estos años de fútbol es difícil, ¿no? Que me digas una cosa sola. Pero jugando en el Oviedo, ¿qué recuerdo más agradable o el más bonito que siempre tienes presente? Bueno, varios, ¿sabes? No podría decirte, creo que uno. No, porque mentiría, así algo que siempre me acuerde, no. Por ejemplo, me acuerdo de momentos así, eh, incluso, bueno, soñando, fíjate lo que te digo, ¿no? Cuando he metido un gol, esa sensación de meter un gol. El día del ascenso, el día del ascenso a mí yo no estaba preparado, digamos, mentalmente con madurez porque no me enteré de nada, la verdad. Me hubiese gustado, hasta que no llegamos a Oviedo y después de catástrofes, un inundamiento y demás, ahí empecé a vivirlo, ¿no? Porque me sobrepasó aquella Me experiencia. imagino. La competición europea, también el poder darte cuenta que esos años para mí fueron de ser juvenil, ascender, bueno, a jugar de titular, ascender, selección absoluta. Es decir, en muy poco tiempo, es que ni te enterabas. Porque sí, cuando estamos en el día a día, ¿verdad? Decimos, uff, un año, pero bueno, no es nada, ¿sabes? Encima, ni no solamente yo y varios de mis compañeros también, vivimos una progresión, pero como momentos, el ascenso, y ya te digo, apenas el sobrepasó, de la competición europea, eh, es decir, también el gol, que tuve la suerte de meter el primer gol en Europa. Bueno, pues esas Sí, situaciones ese sí. récord de Pero realidad, claro. no te puedo decir uno concreto. Pero sí que a veces sí que tengo sensaciones, y he tenido sensaciones de momentos, ¿sabes? Como en un gol, cerrando un gol, ¿sabes? Esos places que tienes a lo mejor de eso, pero no algo que, bueno, lo más recordado sí, pero hace recordar todos, que es el gol de la historia contra el Genoa. Debe ser, pues evidentemente, cuando llegan estas fechas que acaban de pasar, todos los años, pues siempre la gente me recuerda y, bueno, pero cada año lo vivo siempre así como, Era ¿sabes? bonito Da mucha recordarlo. alegría, ¿eh? Sí, para los románticos más todavía, sí. Bueno, y por un momento amargo entiendo ese momento donde firmaste por el Sevilla y fuiste consciente de que marchabas de Oviedo. Sí, 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 eso sí. He llorado pocas veces en, por temas de fútbol, eh, con, con, con lo de Peter también, obviamente. Con Mateo Corvo, me acuerdo cuando tuvo el accidente
que venía de buscar a su familia de aeropuerto. Pero bueno, eso son cosas lógicas, ¿no? Cosas lógicas de momentos terribles que te da la vida, de gente que quieres, que son tus amigos, tus compañeros. Lo otro no. Otro, bueno, no es que no tenga sentido. Lo otro fue, no sé, como un crío. No sé si fuese, porque era muy niño y era lo que te digo, todo es tan rápido que pasó esa evolución de mía y de todo el equipo. Nosito y la amistad que teníamos, porque tenemos mucha amistad, mucha Sí. amistad. Y bueno, pues fue un momento, si eso lo hubiese vivido, me voy con 28 años, pues a lo mejor igual hubiese sido diferente. O no, no lo sé. Si hubiesen hecho, igual se hubiesen, por la edad, ¿no? Se hubiesen ido muchos de ellos antes, ¿no? Pero esas sensaciones, yo siempre digo que los sentimientos más o menos sabemos cómo podemos reaccionar, pero hasta que no los vives, tú puedes tomar una decisión y pensarte que para eso no, otros sentimientos no. Se lo familiar, sí, sí. Era muy viejito y estuvo rodeado de nosotros, de los hijos y tal, 90 y pico años, pero bueno, me murió mi papá. Pensaba ya tenía experiencia, porque mi hermano y yo tuvimos dos papás, dos mamás, mis tíos y mis padres, vivimos todavía juntos, ya tenía experiencia de lo que es ese dolor, pero que va. No, eso no se olvida. Y está preparado, y que bueno, está apagadito, tuvo buena vida hasta el final, nada, es igual. No, es injusto, Ricardo, egoísta también, es verdad. Tenemos esos circunstancias que Dios me perdone, pero voy a ser egoísta, yo digo, siempre. Van a mi hija, a la gente que quiero. Te morirán, no. Ojalá me haya ido antes, pero muy viejito, si no me consuela, me digas, habéis tenido mucha suerte, nada, pero para eso no. Para eso sí soy egoísta y, claro, quiero que mi papá y mi mamá hubiesen durado 200 años, ¿eh? Pero por eso, la sensación de los sentimientos a veces no es difícil manejarlos, porque incluso, pues, Sí, o que piensas tú que vas a ser maduro en un momento y resulta de que eres todo lo contrario. Eso es así. Y más con la muerte de un familiar. Una última cosa, Ricardo. ¿Fue tan exagerado como se veía en prensa la relación entre tú y Javier Irureta? ¿Era tan tenso? bueno, no tengo, pero bueno, tuvimos, sí, ¿Algún roce? nuestras, sí, sí, sí. Eh, lo primero de aclarar que yo tengo un gran cariño por Javier. Él también, conmigo. Hemos coincidido varias veces después. Me decía, Ricardo, es que yo cuando después de un partido de perder y tal, y te veía que no te importaba, o que me parecía que no te importaba, es que quería matarte. Pero luego tenías razón. Y digo, mister, es que cuando lo das todo, ya está. Cuanto primero te recuperes, y me decía yo, sí, dices, nunca pensé yo esto. Pero sí, porque yo tuve una época que he de reconocer que no es que fuese mal compañero o tal, pero sí es verdad que tenía un orgullo enorme y algunas decisiones, no es que fuese por los días, pero he reaccionado mal y no tiene justificación. Es decir, me puedes preguntar por qué. Inmadurez, lo que fuese, pero es un hecho. Es un hecho y no tengo ninguna excusa. Por decirte, sí, era muy joven, las cosas me iban bien, yo pensaba que tenía que jugar más adelante o hacer tal o cual cosa, pero he tenido comportamientos, es decir, no terribles, pero que no se corresponden a lo que desde hacía mucho tiempo soy. Pero bueno, eso ¿Por también, qué? No te puedo decir porque esto no tiene justificación. no, sí, No, la no puede tiene tener, pero es justificación. como tú has dicho también, cuando una persona joven, impetuosa y va muerta con lo que piensa, es obvio que reaccione. Lo malo sería que no reaccionara. Eso sí sería preocupante. Ya. Pero es que cambió muchísimo desde hace muchos años. Eso al contrario, desde hace muchos años es todo lo contrario. Es muy difícil que eh, yo puedo ser un poco vehemente, cuando entreno, incluso en trabajo. He tenido, aparte de buceador, lleva gente, pero también he llegado a tener solo en una empresa casi 90 trabajadores. Y posiblemente, vamos a ver, es diferente el terreno del juego y el fuego, lo que te digo, pues decir, son de una voz y que es una barbaridad, ¿no? En una oficina, en un despacho, en una reunión, no te comportas así. Pero desde hace mucho tiempo, es decir, yo enfadar es muy difícil que enfade. Suelo ser una persona bastante, bueno, me estás viendo, bastante cordial, bastante educado, en una situación de conflicto, algo importante que donde me veo y demás, soy de los que me voy, es decir, antes de decir o de generar un problema, cojo y me voy, pero en ese momento, pues bueno, sería una fase de mi vida,
de inmadurez, pero no se corresponde con lo que Ricardo desde hace muchos años. Y aparte, yo creo que mérito, mi hermana y yo creo que tenemos el ADN de nuestra familia, creo, no, seguro. Tan buenos, bueno, claro, para la gente que nos puede decir, que vas a hablar de tu familia. No, no, pero esa bondad, sí que, bueno, esa bondad, esa manera de, y luego lo que es eso, el respeto, la educación. Y en ese momento, pues, es cierto. En comportamiento, algunos momentos no son los que pues nada terrible, pero no estaba a la altura de lo que debía ser, de lo que tenía que ser, y no hay justificación ni Bueno, paños calientes para decirte eso. Bueno, creo que te contesté muy concisamente, totalmente, muy pero bueno, a la pregunta. yo doy fe de ello porque he intentado contactar con muchísimos exjugadores y no todos, o por decirte el 90%, no tienen eh, ese compromiso que tú has tenido conmigo, esa paciencia que tú has tenido conmigo y esa amabilidad que tú has tenido conmigo. Entonces, yo doy fe de que esa educación de que haces alarde concuerda con la realidad. Así que, pues, muchísimas gracias, Ricardo, por habernos regalado este momento tan bonito, al menos para mí. Yo que te he seguido cuando empecé a seguir el Oviedo. Desearte toda la suerte del mundo cuando en los banquillos, que sé que has vuelto de nuevamente. Gracias por volver a darnos esa paciencia y esa realidad con la actualidad del Oviedo, ¿no? Que estamos un poco todo decaídos y escuchándote como que hoy a ver el partido de esta noche lo veo de otra manera. A ver si... Bueno, Pues nada, yo Ricardo. tengo que hacer, pues, lo que te dije al principio. Muchas gracias por acordarte de mí. Aquí me tienes para lo que te pueda ayudar. Que tengas mucho éxito con esta tu afición y plantear a los aficionados del Oviedo, pues eso, tranquilidad y que tengamos mucha suerte. Y lo que digo, sí, el buen aficionado, yo no soy nadie para dar consejos, pero es protestar cuando termina el partido. Hasta el minuto 90, tenemos que estar ahí. Cuidado, que yo también soy de los que aquí soy muy bueno y luego de terminas tranquilidad y a lo mejor estoy tomando algo y dicen, es que que sigo cualquiera, el portero, da igual, cagón, tenía que haber hecho tal y cual, pues no. Pero sí que es verdad que hay que animar a las 90 y luego, luego protestamos, explicamos, que para eso pagamos el recibo o pagan el recibo y en definitiva eso, que tengamos suerte y reiterar de mis gracias y felicidades por lo que haces, ¿vale? Muchísimas gracias a ti también, Ricardo, por esos buenos momentos que nos has regalado al obedismo con tu trabajo y con tu fútbol. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Un Ricardo. abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós.